Hay nombres que tristemente siempre quedan como un recuerdo oscuro. Hay nombres que, de solo oírlos, nos hacen temblar. Pero también hay realidades en las que no acabamos de confiar. Mi nombre es Alejandro Monleón y esto es Dimensión Misterio. Me gustaría daros la bienvenida una semana más a este pequeño proyecto que desde hace cosa de un mes aproximadamente estamos llevando a cabo unos jóvenes valencianos apasionados por el misterio, realidades alternativas, fenómenos paranormales y que bueno, que poquito a poquito va creciendo de vuestra mano. Cada vez sois más en las redes sociales, cada vez sois más las personas que nos escucháis en directo y en nuestro canal de iVoox y desde aquí pues lo que me gustaría es daros las gracias. También hay que contar, también tengo que confesar que el programa de esta noche es uno de esos programas que jamás me hubiese gustado hacer. Pero al final uno es responsable de sus actos, no de lo que cuenta. Y la realidad pues es algo que debemos contar. Tengo a mi izquierda una semana más a Cristina Fernández. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, ya de vuelta por aquí después de la experiencia asiática. ¿Has vuelto bien? ¿Te vemos entero o no te encontraste, no te hiciste ninguna foto extraña, nada? Ni hao. ¿Nada que contar? No, ni hao, eso es lo único que aprendí a decir en Estupendo. chino. Sí que tuve, además se lo estaba contando a Juanjo fuera de antena, tuve una, dejémoslo en muy entrecomillada, curiosidad, y luego tuve un caso de ley de la atracción un tanto extremo. ¿Se puede contar o no se puede contar? Sí, por supuesto, pero lo cuento hoy o lo contamos el día que hablemos de esto de la ley de la atracción y demás. Oye, pues que lo decidan los oyentes, ¿no? Pero no te preocupes, Cristina, porque si se nos enamora, se nos va a China. Lo único que puede ganar. Ah, bueno, no hay ningún problema, está ahí al Si lado. nos enamora de una china, se va a China. No. El amor lo tenemos más cerca. Juanjo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, con placer y con ganas de estar con vosotros un viernes más. Ley de la atracción, de eso seguro que has hablado en Ciencia del Saber. Sí, alguna vez, la ley de la atracción. Pero a veces confundimos el deseo con la atracción, o hay gente que confunde amor con atracción o con deseo. La verdad es que hay gente que opina de todo, ¿no? Y cada uno, pues bueno... Alguien ha tenido una Porque mala claro, semana. Cuando alguien se enamora, ¿qué piensa? ¿Que es atracción o realmente es enamoramiento? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor está en el aire. Roberto Arjona, muy buenas noches. ¿Qué es el amor? Muy buenas noches a todos. ¿Qué es el amor? Es algo que no se puede describir. Pero sí se puede sentir. Ya tenemos pregunta para la encuesta de la semana que viene. Bien. Bueno, chicos, como ya sabéis, en este momento estamos hablando desde Burjasot Radio, 93.8 FM, donde emitimos los viernes de 10 a 11 de la noche, pero también estamos en Onda Musical Radio 87.9 FM y a través de Internet los miércoles de 11 a 12 de la noche y en freshradio.es los jueves de 11 a 12 de la noche. Por supuesto, podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Dimensión Misterio, en Twitter @ovnis y misterio, en Instagram Dimensión_misterio y en iVoox en nuestro canal Dimensión Misterio, donde os podéis suscribir y os notificación cada vez que subamos el podcast de la semana. Además, como todas las semanas, os recomendamos el canal de YouTube de Juanjo, Ciencia del Saber. Juanjo, ¿cómo va la búsqueda de los 100.000 seguidores? Bien, ya tenemos 97.400. Está ahí, estamos ya acercándonos. Yo pensando que llegaba de China y ya estabas en los 100.000. Falta nada, 2 semanas. Bueno, eso está ahí. Y bueno, chicos, como ya sabéis y como introducimos el pasado lunes en nuestras redes sociales, esta semana vamos a hablar del caso Alcácer. Lanzamos la encuesta que ahora nos leerá Roberto y a mí personalmente me llama la atención los resultados. Roberto, cuéntanos, ¿cuál fue la pregunta en la encuesta de esta semana en nuestro Facebook? Hola, buenas a todos. La pregunta fue muy clara. ¿Crees que se contó toda la verdad sobre el caso de Alcácer? Esta encuesta en especial ha sido muy polémica y tenemos un clarísimo resultado que se decanta por el 98% y un 2% que dijeron que sí. ¿Tenemos algún comentario?
tenemos un par de comentarios. Ni toda la verdad, ni la verdad real, es lo que nos cuenta una seguidora. Después tenemos otro comentario. No creo que exista alguien que se crea la versión original, entre comillas. Interesante. 98% de las personas encuestadas, hablamos de un baremo de más de 100 personas, dicen que no. Chicos, Juanjo, Cristina, ¿cuál es vuestra opinión sobre el caso Alcácer? Bueno, el caso Alcácer han habido teorías. Está la oficial y luego tenemos otra teoría, pero bueno... No, pero yo quiero saber tu opinión, porque mira, ahora que has dicho lo de las teorías, el Sí, programa de hoy realmente va a estar eso. dividido en dos partes. En el de esta semana vamos a hablar principalmente sobre la versión oficial, sobre lo que sucedió, y ya para la semana que viene, que además incluiremos entrevista, yo creo que va a ser una especie de entrevista-debate que personalmente creo que va a ser muy interesante. Ya entraremos en esa otra realidad, más en la figura de Juan Ignacio Blanco, hablaremos de las teorías de la conspiración. Pero sí que estoy muy interesado en saber cuál es vuestra opinión sobre este tema. Bueno, pues voy a empezar yo, si queréis. Perfecto. Yo lo tengo muy claro, yo no me creo la versión oficial. ¿Por qué no te la crees, Cristina? Pues porque es muy contradictorio todos los datos que dan, fue todo demasiado rápido, muy acelerado, las cosas no cuadran. Entonces, basándose en lo que se hizo público, porque yo me imagino que muchas cosas no han salido a la luz, por mucho que se investigó este caso, que fue uno de los más seguidos a nivel mediático, casi todo se sabía, pero hay muchas cosas que no se saben y a mí, sinceramente, no me cuadran las cosas. Entonces yo creo que cogieron a dos pobres diablos, una cortina de humo para atrapar algo más gordo y dejar que el tema se enfríe y se vaya olvidando. ¿Juanjo? Yo estoy en parte de acuerdo con ella, porque también veo muchas incoherencias y como por ejemplo el tema de la detención, los tenían localizados y parece que la detención pues no se llevó a cabo por una orden, no sé, parece ser que se retrasó la orden y por culpa de retrasarse pues se escapó y se fue de polizón en un barco, que ya la semana que viene contaremos el testimonio del capitán que está retirado, es un señor del Reino Unido que está retirado, y contaremos su versión, lo que él piensa. Entonces sí que veo cosas que la verdad es que lo que dice ella, que hay algo más oscuro, ¿no? Se pensó que era para hacer una película, incluso les llegaron a pagar 20.000 pesetas de entonces. Estamos contando ya demasiados detalles, te nos estás adelantando. Es que si hablo, claro. Venga. Déjate llevar, hombre, habla. No, da igual, pues esto lo resumo. Así que se queden con ganas para la semana que viene, que esto también crea un poquito de expectación, de decir, vale, pues vamos a ver qué cuenta el capitán, ¿no? Y la versión, y la teoría también, la otra teoría alternativa de la oficial. También tenemos ahí bastantes datos y bastante que aportar y decir. Así que por mi parte... ¿No crees en la versión oficial? Yo creo que no. Yo, bajo mi punto de vista, y que este caso a mí personalmente me quitó el sueño, no en su día, porque cuando sucedió todo esto yo tenía 7 años, pero sí cuando empezamos a investigar para Valencia Culture Magazine, cuando empezamos con este serial de artículos sobre los oscuros años 90, te pones a investigar en internet, incluso ves fotos de la autopsia, y yo os digo que aquella noche no pude dormir. ¿Vale? Yo sí que recuerdo muchos detalles de los que se daban en televisión. A mí me marcó mucho. Es que tú eres más mayor. Sí, cierto. Sí, no, es verdad. Yo me acuerdo que yo sí que lo viví con mucha intensidad. A mí, por culpa de este caso, por ejemplo, con la edad que yo tenía, mis padres tenían muchísimo miedo de que yo saliese a la calle. Pero es que, a ver, yo es que creo, personalmente, que este caso fue el que cambió un poco, el que acabó con la inocencia en España. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando sobre el caso de Gloria Martínez hace 2 programas? Que hablábamos de que, bueno, España realmente venía de una época de dictadura, aunque ya habían pasado 15, 16 años aproximadamente, pero si seguramente hayáis tenido la conversación con vuestros padres, con vuestros abuelos, que decían, yo antes dejaba la puerta abierta en casa y no pasaba nadie. Nada. Exactamente. Y me da un poco la sensación, o sea, de que España en pocos años tuvo que cambiar ese chip. No estábamos preparados, como aquel que dice, para todo lo que sucedió. El caso de Gloria Martínez, el caso de Macastre, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, este caso Alcácer, Anabel Segura, es decir, hubo una serie de casos de desapariciones, de crímenes, de asesinatos, que nos los comimos, llamémoslo así, todos de golpe,
y fue un poco... ¿Qué país estamos? Entonces, claro, sigue sucediendo hoy en día, porque además lo hemos visto a lo largo de los años, no solo en el caso Alcácer, sino qué pasó con el caso Rocío Barinkoff. ¿Cuántos años estuvo Dolores Vázquez, creo que era, en prisión? Y cabeza de turco, cabeza de turco, cabeza de turco. Y al final se demostró. Pero estos años ya no se los quita nadie. La gente, y lo hemos tenido también en Marta del Castillo, en Diana Quer y demás, la gente necesita un culpable. Es como decir, ostras, vamos a cerrar este caso ya, que haya alguien en quien descargar nuestra ira. Entonces, meter a dos pringadillos, llamémoslo así, como pueden ser Antonio Anglés y Miquel Ricard, ¿quién se va a preocupar por ellos? ¿A quién le van a importar? Son cabezas de turco absolutamente perfectos. Pero esto ya lo hablaremos más adelante. Entonces piensas que son cabezas de turco, como piensa también Cristina. En algo más... Porque hay vellos públicos, creo que hay hasta 12 personas y solo 2 implicados. Ya. ¿Cómo puede ser que después de 2 meses de frío e invierno aparezca un parte médico junto a los cuerpos de las niñas en el que se lea perfectamente Enrique Anglés? Es decir, son temas que a mí personalmente me chirrían demasiado. Es decir, y era una época en la que no teníamos el acceso a la información. Porque no podemos pensar que ellos dos lo montaron todo. Que puede ser. Bueno, chicos, ¿y por qué no pensamos en los oyentes que no conocen el caso? Porque mucha gente que nos está Pues lo estaba escuchando pensando. no conocen el caso y les contamos Mucha gente- un poquito antes de entrar en detalles qué es lo que pasó realmente Por supuesto. ese día. Pero me alegra de que hayas hecho esta interrupción, Cristina. Así sacas el liderazgo que hay en ti como futura directora del programa. Pero es que este tema es tan apasionante que nos puede llevar horas y horas y horas de hablar y dar opiniones. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a empezar con la versión oficial del crimen de Alcácer. Es momento de retroceder ahora 26 años en el tiempo, porque el crimen de Alcácer nos lleva hasta el 13 de noviembre de 1992. Aquella noche, Toñi, Miriam y Desiré, 3 jóvenes amigas entre 13 y 15 años, residentes en la localidad valenciana de Alcácer, se disponen a visitar la discoteca Color. En esa discoteca iba a tener lugar aquella noche una fiesta de los alumnos de su instituto, típica fiesta que se hacía por aquel entonces para recaudar fondos para esos viajes de fin de curso, que hoy en día ya no se hacen tanto. Cristina me mira raro. Yo creo que hay muchos profesores que sinceramente no se atreven a irse con sus alumnos. Y bueno, como os comentaba, pues los alumnos del Instituto de Alcácer habían decidido organizar esta fiesta como recaudación de fondos. Aquella era una época, y por lo que hablábamos de la inocencia que había entonces, en la que era muy común desplazarse entre pueblos, entre localidades de autostop. Yo no sé si esto vosotros lo habéis hecho alguna vez, Juanjo, Cristina. ¿Alguna vez? Sí, cuando eres más jovencita, aún no habías cosas tan fuertes, tan macabras, o aún confiadas en la gente. Uh-huh. Sí, alguna vez sí que lo he hecho. Sí, alguna vez. Yo no lo he hecho nunca y a mí sí. Pero una vez, que recuerdo mucho. Y creo que digo una vez porque creo que sí. Porque tampoco me acuerdo. Pero creo que sí, porque antes sí que era más dado a la gente a confiar y era más fácil hacer autostop. Pues no sé, lo veíamos normal. Pero sí que es verdad que después de lo que pasó tanto con Toñi como con Miriam como con Desiré, mucha gente se lo pensaba bastante a la hora de hacer autostop. También te lo digo, yo he tenido esta conversación con mis amigas muchas veces sobre el tema. A mí personalmente es algo que me llama mucho la atención. Yo, bueno, sé que soy más joven que Cristina, no sé si soy más joven que Juanjo, pero siempre he sido un poco reticente, ¿no?, a estos temas. Siempre me da un poco de miedo y me sorprende mucho
una práctica tan habitual en aquella época. Además, con cualquier persona joven de entonces te dice, sí, era lo normal. Realmente tampoco es con cualquier persona joven. Tú piensas, es una época en la que vienes de una época en la que confías en la gente, es gente del pueblo. Del pueblo. Entonces son pueblos pequeñitos, tú Eso te es. fías, tú por lo menos de vista tú los conoces, ¿sabes? Yo, pues mira, este chico sí, o bien lo he visto comprando el pan, y si te paran, venga, que te acercamos. Claro. ¿Por qué no? Lo conozco del pueblo, lo conoce todo el mundo, se conocía. Sí. El caso es que, bueno, aquella noche, como hemos comentado, Toñi, Miriam y Desiree deciden hacer autostop para ir hasta la discoteca Color. Además, no había una distancia muy grande. De Alcácer a Picassent son 2 pueblos que están prácticamente enfrente. Puede haber a lo mejor 2 kilómetros aproximadamente, incluso menos. Según algunos testigos, del punto en el que las ven por última vez hasta la discoteca hay apenas 500 metros. Se habla de una gasolinera y también se habla de un coche blanco, un Seat Ronda, en el que dicen los testigos que había 3 personas dentro. Miriam, Toñi y Desiree suben ese coche, lo que haría un total de 6 personas en el coche, total para un trayecto corto. Como se hacía antes, no pasaba. Exactamente. No eran tan estrictas, ¿no? Las normas, digamos, Sí. de tráfico y bueno, pensando un poco en ese pensamiento actual, por 2 kilómetros tampoco iba a pasar nada. El caso es que esta fue la última vez que se les vio con vida. Llegó la noche, pasan las horas y las chicas no aparecen por su hogar. ¿Cómo creéis que deben ser esos momentos, esos minutos? Yo, como hermano de una hermana menor, sé un poco el sufrimiento que debe ser. a ver, tú imagina, a ver, piensa, lo primero los padres en un principio, que pasen un par de horas y no lleguen, pues ellos piensan, pues se han liado, están con los compañeros, vamos a dejar que pase el tiempo, vamos a dar un poco más de tiempo. Claro. Se alargan las cosas algunas veces. Sí, estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, existían las discotecas light, que hoy no sé si siguen existiendo, que había mucha tendencia entre la gente joven, entre estos chicos, y era bastante. A lo mejor una discoteca a las 5, a 6, 7 de la tarde, pero claro, conforme llega la noche, las chiquillas no aparecen, empieza a crecer el nerviosismo y fue aquella misma noche cuando se denuncia la desaparición ante las autoridades. Claro, tú, por la edad que tenían ellas, tú tienes una hora tope, ¿no? Si ves que ya pasa de lo que es normal o viene siendo habitual, pues ya te empiezas a preocupar. Si ya empiezas a moverte y no contactas con ellas o llamas a... Imagino que los padres harían lo que harían mis padres, no habían móviles como hoy en día. Es lo que iba a decir yo. Llamas a los compañeros a ver si han llegado sus hijas o sus hijos o si están con ellos en casa de alguna amiga y al no tener respuesta pues ya directamente vas a la policía. Sí. Aquella misma noche se cuenta que 20 equipos de rescate rastrearon una zona comprendida en un radio de unos 50 kilómetros y que al día siguiente, viendo que no había noticias sobre las niñas, un total de unos 300 vecinos aproximadamente toman a la búsqueda. Primeras hipótesis en ese momento indican que no tiene constancia, no hay motivos por los cuales pueda tratarse de una desaparición voluntaria. También es cierto que dentro de este caso hablamos de una primera versión, discoteca, viernes por la tarde. Hay una segunda versión alternativa, hay una cuarta chica implicada, que es Esther, que ella no acudió a esta fiesta al encontrarse enferma. También se habla de que no sé si era el padre de Esther o el padre de alguna de las niñas asesinadas, estaba con fiebre, no las pudo llevar. Pero hay una versión alternativa. Estaba yo escuchando una entrevista a Juan Ignacio Blanco esta mañana, que dice que las chicas no iban a ir a la discoteca. Este tipo de fiestas que se hacían antes. Bueno, no sé. yo discrepo ahí. Sí. Hay una grabación de una de ellas, no me acuerdo el nombre, que está la grabación, si queréis la traemos la semana que viene, ¿Sí? donde ella llama a la radio para pedir creo que una canción y estaba muy contenta porque decía que tenía muchas ganas de irse de fiesta. Sí. Yo cuento, por lo que he podido escuchar hoy en una entrevista a Juan Ignacio Blanco, que él decía que las chicas realmente no iban a salir de fiesta. Este tipo de fiestas se vendían las entradas anticipadas y ellas no tenían esa entrada. No era un momento en el que se entrase por listas, como hoy en día, no tenemos las aplicaciones móviles, ni mucho menos. Incluso se habla de que iban a comprarle un regalo a las chicas. Bueno, fueran donde fueran, la cuestión es que desaparecieron. Fueran de fiesta, fueran a comprar un regalo, decidieron pues subirse a ese coche. Sí. Para lo que fuera. Bueno,
Como ya sabéis, chicas desaparecidas, empieza la movilización ciudadana, la movilización de la Guardia Civil, siguen pasando los días, seguimos sin tener paradero del rastro de Toñi, Miriam y Desiree, y bueno, el nerviosismo evidentemente fue creciendo. Entonces, cuando la Guardia Civil plantea la posibilidad de un posible secuestro y cuando el Instituto Armado solicitó por primera vez la colaboración ciudadana. Este caso, como recordaréis, empieza a salir a la luz pública, empieza a llenar los periódicos, primeras planas, empieza a llegar a los telediarios y, bueno, todos los rincones del país se vieron muy impactados por esta noticia, realmente. Incluso escuchando una serie de artículos, de programas que he estado escuchando para preparar había gente que decía que se llegó a organizar salidas, autobuses completos de gente que venía desde Andalucía para intentar encontrar a las niñas. Yo realmente, sí, es una época en la que la gente era solidaria y todo el mundo se lanza a la búsqueda. Es como si hubiera pasado en cualquier otro sitio, un pueblo pequeñito con pocos habitantes que necesita ayuda, pues en esa época sí que nos ayudábamos más, no como hoy en día. Uh-huh. Hoy en día es diferente. Hoy en día, como mucho, hubieran hecho una manifestación y poco más. Sí. El caso es que esta desaparición de las niñas de Alcácer tuvo tal repercusión que llegó a las embajadas españolas en los países del Magreb y de Oriente Medio. Allí se distribuyeron 20.000 carteles en árabe con las fotografías de las 3 niñas. El caso de trata de blancas, de un secuestro, un rapto para venderlas en un mercado negro, en un mercado de esclavos, en una prostitución. O mercado de órganos también. Claro, ahí habría todo tipo de especulaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Es normal. Y bueno, finalmente llega la noche del 27 de enero, 2 meses y medio después aproximadamente, 27 de enero de 1993, y se confirma la trágica noticia. Muy cerca del caserón de la Romana, 2 apicultores de la localidad valenciana de Montroi encuentran 3 cadáveres. Esto puso en alerta a las autoridades de la zona. La noticia empieza a correr como la pólvora. Fernando García, padre de las niñas, padre de Miriam, estaba en el extranjero hablando de este caso, teniendo reuniones para ver si conseguía una respuesta. Se entera en ese momento de que han encontrado el cuerpo de la niña y aquí es cuando empieza un poco lo que viene siendo la leyenda. Teníamos a Cristina aquí, que casi se nos muere en el momento, el 27 de enero, en el momento en el que aparecen los 3 cadáveres, es cuando empieza esa leyenda negra de Alcácer. Como comentábamos, Cristina, Juanjo, ese 27 de enero de 1993 es cuando se encuentran los cadáveres de las 3 niñas y la imagen debió de ser dantesca. O sea, a mí no me gustaría ponerme en el cuerpo de los 2 apicultores que encontraron pues una mano de una chica saliendo de la tierra con un reloj de hombre en su muñeca. Bueno, eso pasó porque fueron a comprobar las colmenas, Uh-huh. ¿vale? Los 2 apicultores, porque tenían miedo de que las heladas hubiesen matado a las abejas. Sí. Pues fue todo casualidad, para que veáis. Tanta búsqueda de tantas personas y al final fueron 2 hombres inocentes que simplemente iban a ver las colmenas, ¿vale? Y para llegar a los panales pues hay que atravesar un monte, Sí. ¿no? Y andando varios kilómetros por un sendero. Entonces uno de los apicultores al sentarse miró a su derecha y vio que del suelo salía una mano. Exactamente. Tenemos, para quien no sea de Valencia, para quien nos esté escuchando desde fuera, muchas veces tenemos esa imagen lírica de Valencia, buen tiempo, sol y demás,
Pero hay que decir que el invierno en Valencia, debido a lo bastante frío. Y duro. Sí, además en esas zonas de montaña. Entonces, esta coartada, ¿qué puedes decir? Porque evidentemente estos dos señores fueron puestos a disposición, no a disposición judicial, pero fueron interrogados por la policía. Sospecharon de ellos. Exactamente, fueron los primeros sospechosos. La coartada era lógica, es decir, vamos a ver cómo están las colmenas y vamos a comprobar. Evidentemente no hubo ningún tipo de implicación para estos señores, pero sí que comenzó la extracción de los cadáveres, y es cuando aparece, bueno, primero la imagen, porque hablamos de niñas que habían sido violadas y tratadas con una violencia salvaje, y donde aparece la primera pista que llevaría hasta Antonio Anglés. Estamos hablando de un parte médico, un parte de baja del Hospital La Fe de Valencia, en perfecto estado, que es algo muy destacable, y que se encontraba junto a los cadáveres de las niñas, que indica el nombre de Enrique Anglés. Esto es lo que empieza a acercar a la policía, a la Guardia Civil, a la familia Anglés, y de las horas saldría el primer nombre. Juanjo, por los datos que tenemos, ¿cómo era Antonio Anglés? Bueno, pues Antonio Anglés, al principio, bueno, la detención que se había practicado era la de Miquel Ricard Tàrrega, y que era un quinque de Catarroja sin oficio ni beneficio. Y el otro era el íntimo amigo, que es Antonio Anglés Martins, que fue el otro sospechoso. Sí, de origen que es brasileño. un delincuente brasileño, criado en Valencia, y que tenía además atemorizada a su propia familia. Es que estos son datos importantes, porque ahí podemos ver un poquito el perfil de esta persona, ¿no? Anglés era un psicópata que estaba en prisión por haber torturado a su novia, una toxicómana llamada Nuria, que un día pues decidió meterse toda la droga que Anglés tenía para vender. Cuando él se enteró, le pegó una paliza, la mató en el patio. Y allí la tuvo varios días, en pleno invierno, sin comida ni bebida, y amenazándola con un Doberman. El propio hermano de Anglés fue el que la liberó, cuando la chica estaba al borde de la hipotermia. Y Antonio Anglés fue condenado a 11 años de prisión. Entonces, ahí viene el dato, disfrutaba de un permiso penitenciario cuando secuestró y mató a las niñas. Y cuando se enteró de que venían a detenerle, estaba en su casa, saltó por la ventana y se escapó. Y nadie lo ha vuelto a ver. Tenemos más datos de él, ¿eh? Tenemos más datos. Pero sí, bueno. A ver, entre los datos que se ha venido hablando en estos 26 años que llevamos desde el crimen de Alcácer, se comenta que no podía haber sido Antonio Anglés el encargado del asesinato y especialmente de la violación, porque hay quien dice que Antonio Anglés era homosexual, y evidentemente para un homosexual no se iba a sentir atraído físicamente por estas niñas. Bueno, es que se han dicho tantas cosas acerca de la figura de los, digamos, cabeza de turco en este caso, que bueno, por eso mismo no nos creemos la versión oficial, es imposible, o sea, hay demasiadas contradicciones, hay demasiadas teorías, no sé. Lo que sí que se sabe es que era manipulador, sin empatía y reincidente. Según la versión oficial. Pero da igual, o sea, porque una persona sea manipuladora no quiere decir que haga esas barbaridades él solo. Es que una persona sola no puede hacer todo lo que se contó en la época que se había hecho. No creo que vayamos a hablar aquí de muchos detalles. No, bueno, a ver, sí que considero que es interesante para quien no conozca el tema, un poco para recordar. Según la versión oficial, tras haber recogido a las niñas en esa ronda, aquellas, cuando vieron que no iban al lugar donde estaba previsto que marchasen, que era la discoteca Color, intentaron salir del coche, como haría cualquier persona. En ese momento, Antonio Anglés reaccionó con gran violencia, incluso con una pistola. Con el paso de los minutos, las llevaron hasta la caseta de la Romana, donde las violaron salvajemente. No entraremos en más detalles, porque pueden ser muy duros y muy macabros. Hablamos ya no solo de la violación, sino hablamos también de mutilaciones genitales, físicas, y bueno, evidentemente psicológicas, de tortura psicológica, y tras obligarles a cavar sus propias fosas, les dio con el culo de la pistola y les disparó bocajarro, una detrás de otra. Vale, pero yo tengo una pregunta para vosotros. Sí. ¿Cómo pudo Borrilla sacar siempre ventaja cuando todas las fuerzas de seguridad del Estado estaban tras él?
Yo creo, Juanjo, que ese es un tema que cuando entremos de lleno en las teorías de la conspiración sobre este asunto, sobre el crimen de Alcácer, podremos descifrarlo mejor, o podremos intentar descifrarlo, porque ya no solo que se escapase, sino hay quien habla también de que Antonio Anglés se cambió de sexo, y hay incluso quien habla que la propia Guardia Civil fue la que asesinó a Anglés a los pocos minutos. Bien. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Bueno, pero siguiendo con el perfil psicológico, acabo con esto. Era un delincuente muy agresivo, desalmado y brutal, pero también hábil, con instinto rápido tomando decisiones, acostumbrado a salir de situaciones complejas, con capacidad de adaptarse, atlético y que además nadaba como los peces. Y no lo dicen Martí y Sancedo, lo dicen los testimonios, muchos inauditos, que han podido recabar para detallar esa fuga, desde amigos con los que delinquió en su juventud. Y ahí habla pues Calígula o Raulillo, que son amigos de cuando delinquían juntos. Pero entonces me estás comentando que la información sobre el perfil de esta persona está basada en los testimonios de los amigos. No, también los psicólogos y todo. Cuando dicen que es un psicópata es porque los psicólogos y los psiquiatras pues lo han dicho así. Vale, aparte están los testimonios y bueno, y de ahí sacan muchas conclusiones. Vecinos que le conocieron y trataron, exnovias, familiares como su madre, Neusau, su hermana Kelly, víctimas de sus fechorías y agresiones, por ejemplo. Es que los principales responsables de la Unidad Central Operativa, que la UCO, ¿no?, que siguen con la investigación abierta, y policías y guardias civiles que participaron en su búsqueda. Hoy casi todos jubilados, por cierto. Segundo implicado, Cristina, ¿qué sabemos sobre Miquel Ricart? Segundo implicado y el único que ha estado en la cárcel por este tema. Sí. Nació en Catarroja en el 69 y la verdad es que el núcleo familiar en el que se crió ya estaba muy tocado de por sí. Él con 4 años perdió a su madre murió de epilepsia y su padre pues tenía problemas con el alcohol y también le gustaba pegarle. O sea, fue un niño maltratado en su infancia, pero aún así él al principio estaba en un colegio religioso y la verdad es que sacaba buenas notas. Sí, era buen alumno, Se habla de que era buen alumno. Sí, que era aplicado. Lo que pasa que empezó a juntarse, pues lo que pasa, ¿no? Cuando tú te mueves en un ambiente con gente que no debes, empiezas a juntarte con malas compañías y fue expulsado del colegio y se fue a trabajar con su padre al campo y una vez allí pues ya empezó a consumir drogas, empezó con el mundo del alcohol, empezó a relacionarse con gente con la que no debía y ya empezó pues la mala vida, ¿no? Yo es que creo que hemos olvidado un poco de cómo fueron aquellos años, porque aquellos años también fueron muy duros, es decir, hablamos de los años 80-90, época de heroína, entre otros temas, que hoy en día incluso parece que vuelva a haber un repunte, es impresionante, ¿vale? Y que dentro de la comodidad que tenemos hoy en día, de que cualquier niño tiene un móvil a los 9, 10 años, que es algo entonces un tanto absurdo, aquellos eran años duros, es decir, por una crisis económica bastante importante y volvemos a lo mismo, no habíamos salido hace tanto del franquismo. Realmente España en este momento ya va 7 años desde que su incorporación a la Unión Europea, que la Unión Europea no era lo que es hoy, 7 años desde la incorporación a la OTAN y parece que hemos perdido esa perspectiva de cómo era la vida en aquella época. A ver, en aquella época intentabas sobrevivir como podías, realmente. Sí que Ricard, por ejemplo, tuvo contacto con la cocaína, con la heroína, se metió en el mundo de las drogas. Él estuvo alistado en la Legión, por ejemplo, como voluntario y se fue a Málaga. Allí tuvo una hija y a mí hay cosas, muchas veces piensas, una persona que ha tenido una hija, que sea capaz de verse metido en este caso, o sea, de hacer las cosas que le hicieron a estas niñas, teniendo tú una hija, yo no sé. Pero Ricard siempre ha defendido su inocencia. Él dice que, además, en palabras textuales, somos unos putos cabezas de turco. Sí, él siempre lo ha dicho, pero aún así, pues él pagó por los crímenes, fue la única persona que realmente ha pagado, aunque también es verdad que de los 170 años que se le pusieron, cumplió 20. ¿Por lo de la doctrina Parot? Sí, porque al derogarse la doctrina Parot, pues que quedó en libertad. Hubo mucho revuelo en las redes sociales y mucho revuelo en el sentido de que fuera, o sea... Claro, cuando es el único culpable de todo lo que haya pasado. Que fuera o no, pero si era condenado y es culpable, tenía que pagar no salir en toda su vida de ahí, de la cárcel. Además, algo que me llama a mí la atención es que este crimen ocurre cuando él está en un permiso provisional porque ya estaba en la cárcel por... De hecho, y volvemos a entrar en la teoría de la conspiración, es que es completamente inevitable.
parece ser que aquella noche había un registro de que Miquel Ricart había pasado la noche en la cárcel. Dicen que ese día precisamente él tenía libre, él estaba de permiso y estaba fuera. Se dicen tantas cosas acerca de este caso que llega un momento que no sabes a quién creer realmente. Yo es lo que te decía. Sí. No me creo la versión oficial. Y de todas las teorías conspiratorias, de todo lo que se dijo después, es muy complicado hacerse una idea clara de lo que pasó. Lo único claro es que las niñas sufrieron lo que no está escrito, que los padres intentaron buscarlas por todos los medios y que este caso no se va a saber nunca. Sí. Evidentemente, volviendo a esa versión oficial, nos lleva a que la Guardia Civil se persona en el domicilio de Antonio Anglés. De hecho, el primer detenido es su hermano Enrique. Y bueno, al final lo dejan en libertad porque no por la coartada que tenía, pero empieza a sonar el nombre de Antonio Anglés y Miquel Ricart. Uno de los motivos por los que suena el nombre de Ricart se produce porque casualmente, en el momento en el que la Guardia Civil está investigando en la casa de los Anglés, suena la cinta del contestador automático de los Anglés y se oye el siguiente mensaje: Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traiga 2 sacos de dormir y los Kellogg's y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso cuanto antes posible, ¿vale? Adiós, luego. El rubio era Miquel Ricart. A partir de ese momento, Miquel Ricart sí que es detenido y es puesto a disposición judicial como presunto coautor de los hechos. Volvemos a lo mismo. Este tema tiene tantas partes. Sí, porque en un principio además se niega a declarar. Principalmente porque, según cuentan, en un primer momento no se le leyeron sus derechos. Y la coartada parecía real. Como comentábamos, en aquellas fechas Miquel Ricart había estado en la cárcel de Picassent y en ese registro a los archivos de la cárcel se desmontó la coartada, dicen. Hay quien dice que sí que estuvo en prisión esa noche, hay quien dice que no, ¿vale? Miquel Ricart es detenido oficialmente el 28 de enero a las 5:40 de la mañana y esta vez sí que se le informa de sus derechos. Como has comentado, Miquel Ricart se niega a declarar, tampoco quería abogado ni reconocimiento médico, solo quería que se avisase a María Dolores Cuadrado, que era su expareja. 24 horas más tarde, prácticamente, después del primer interrogatorio, Miquel Ricart cambia de opinión y decide declarar, culpando a Antonio Anglés del triple crimen. Según su versión, habían recogido a las 3 niñas en un Seat Ronda y las habían llevado a un camino rural. Antonio Anglés se llevó a Toñi y más tarde a Miriam, y él se quedó en su vehículo con Desiré, con la que mantuvo relaciones sexuales. Más tarde, Antonio volvió, se llevó a Desiré y posteriormente se escucharon 3 disparos. Después fueron a por una moqueta, cargaron los cuerpos en el maletero del coche y se dirigieron al lugar donde sepultaron a las chicas envueltas en esa alfombra. Ricart dice reconocer la voz de Antonio Anglés en la cinta del contestador. Y el siguiente dato interesante sobre este tema lo lanza, es una bomba que lanza el diario Levante el 29 de enero de 1993. En sus páginas informaron que el primer detenido, de unos 40 años, reveló la identidad de otras 5 personas y que una de las niñas tenía agarrado en su mano un papel que contenía el nombre de uno de los asesinos. Esto a mí personalmente, o sea, la identidad de esas otras 5 personas me puede valer por el hecho de lo que hablamos, ¿no? De que aparecieron, creo que es hasta 12 vellos púbicos en los cuerpos, en el colchón, pero ya el nombre en el papel, en la mano, me parece demasiado de película. A mí me llama la atención que después de haber cometido ese crimen, que las entierren y no se dan cuenta y no observan que tienen un papel en la mano, las entierran con el papel en la mano, no me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Ahí fue alguien que fue después a poner ese papel. Tú eres el que estás haciendo, eres el coautor o el autor de los hechos y te aseguras bien de lo que tienen, porque sabes que van a mirarlas con lupa. No te dejas un papel que pone el nombre de tuyo o del colega que está actuando y haciendo ese crimen. No, es imposible, no me lo creo. Pero es posible que aparezca después de 2 meses el nombre de Enrique Anglés. Que no me lo creo.
Entonces, ¿quién lo ha puesto ahí? Ha Sí. sido posteriormente, porque en el momento no. Está claro. Juanjo, hemos hablado de lo que pasó con Miquel Ricard, ¿vale? Él sí que es detenido, puesto a disposición judicial, ¿vale? ¿Qué se cuenta que pasó con Antonio Anglés? ¿Qué se cuenta? Ujú. Bueno, pues... Porque hubo una persecución policial de estas de película de Hollywood totalmente, porque llegan a casa los Anglés y aquel empieza a escapar entre tejados, saltos, carreras, consigue escapar de la Guardia Civil. Sí, consigue escapar y parece que relata, bueno, se relata la experiencia de que como polizón Ujú. de Antonio Anglés, Sí. en un mercante en el que un mercante, ¿no? Sí. Cómo lo descubrieron, cómo lo tuvieron confinado y vigilado en un camarote y cómo logró fugarse una primera vez, lanzarse al mar con un bote y sobrevivir. Fue rescatado del mar, vuelto a subir al barco y volvió a escapar antes de que el mercante atracara en el puerto de Dublín. ¿El barco? Eso sería una buena pregunta. Pero es Vale, que- el capitán no No, descarta... perdona, la pregunta buena es, ¿llegó al barco? Vale, el capitán no descarta que pudiera alcanzar nadando la costa, ni la distancia a la costa, algo más de una milla, ni el oleaje, ni su temperatura en esas fechas eran imposibles para Antonio Anglés. Es que estamos hablando de la temperatura del agua, o sea, estamos hablando de... Pero es que estamos hablando, porque te estás dejando un detalle por el camino muy grande. Pero no, ¿Cómo narices llega Antonio Anglés desde Valencia hasta Lisboa? pues eso. Aquí es donde se habla del famoso caso Minglanilla. Antonio, bueno, después de escapar de la Guardia Civil de esa forma tan milagrosa, corriendo por balcones, saltando y demás, llega hasta Minglanilla, pueblo de la provincia de Cuenca, donde se convierte en un encuentro que estuvo encerrado en una casa con un propietario. Ahí tuvo su segunda escapada maravillosa y magistral de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y se llega a subir en un camión con un camionero que es quien le lleva hasta Lisboa, donde, a saber cómo cruzó la frontera, donde él ya consigue subir en el barco y llega a la segunda parte de la película, que es cuando es descubierto y salta del barco y ya se pierde su rastro Has para preguntado siempre. cómo fue al barco, ¿no? Sí. Bueno, primero, parece que la fuga se inició en Catarroja. Dio por Alborach, por Benaguasil, Minglanilla, Cuenca, Madrid, Lisboa y Dublín. Y testigos, que esto también es importante, como una gitana que afirma que intentó secuestrar a su hija en la fuga. Y cómo esa mujer del agricultor ya fallecido de Minglanilla al que secuestró en su coche para que le trasladara a otro lugar. O cómo esa peluquera de Valencia a la que pidió que le cambiara el color del pelo. O cómo esos profesionales de los servicios sociales de Catarroja que detallan la compleja y extremadamente agresiva personalidad del asesino. Mira, O la propia Kelly. yo tengo un tío, o tenía un tío, y esto no me lo creo y por eso me da la risa, que afirmó haber estado en ese mismo barco que Antonio Anglés. Evidentemente nadie le dio ningún tipo de creencia, de veracidad a su testigo. Pero sí que me resulta curioso, ¿no? Cruzarse un país, unos 800.000 kilómetros aproximadamente, Cuando tu foto está repartida por toda España y todo el mundo te está Todo el buscando. mundo. cuando es la más famosa y más odiada de ese país. Todo el mundo. Y un cruza camionero fronteras. se presta voluntariamente a llevarle sin llamar a la policía, sin avisar. No Sí. sé. Yo te veo, Cristina, bastante... Noto cierto sarcasmo en tus apreciaciones. No te veo nada contenta con esta versión oficial. No estoy contenta con la versión oficial. Es que primero no me la creo. Y segundo, creo que la justicia en España no es justicia. Cada uno se la adapta como mejor le viene. Y si realmente, como dicen, detrás de todo esto hay gente influyente, lógicamente se la van a adaptar a su beneficio. Yo creo que estos dos igual sí que estuvieron implicados seguramente y hicieron lo que hicieron, pero no fueron los únicos. Sí. Yo creo que los verdaderos culpables siguen en libertad y me imagino que un tiempo después de que esto se enfriara seguirían haciendo lo mismo con otros, pues eso, otros diablillos, otros pobres, pues Sí. Hemos hablado de Ricard, la única persona que llegó a ser enjuiciada, y bueno, para hablar de este tema, para hablar de la sentencia, tenemos que viajar en nuestra máquina del tiempo hasta el viernes 9 de mayo de 1997,
que es cuando comienza el juicio a Miquel Ricart. Yo recuerdo, porque, no sé, creo que esto es algo que tenemos todos grabado, como un poco aquellas noches en el programa El Mississippi con Pepe Navarro. Me acuerdo de los especiales que hacían en Canal Nou, en las noticias sobre este crimen. Ya no tanto sobre el crimen, sino sobre el juicio a Miquel Ricart. Y bueno, hay que decir que Fernando García, padre de una de las niñas, que además no sé por qué me da la sensación, y esto ya es una sensación totalmente personal, creo que ha llegado a tener buena relación con Miquel Ricart, pide el aplazamiento del juicio porque dice que no hay pruebas suficientes como para incriminar a Ricart. Es decir, Fernando García, padre de una de las niñas, casi está pidiendo que no incriminen a Miquel Ricart. Es que no está claro, no, es lo que te decía, no hay nada claro realmente. Sí. 4 años después, porque bueno, uno de sus motivos es que en ese crimen podrían haber participado al menos 6 personas más. El propio Fernando García dejó de lado porque dijo que él no quería formar parte de una pantomima. Y de hecho, hubo una manifestación en Alcácer en la que se juntaron unas 1.500 personas pidiendo el aplazamiento de ese juicio. También hay que decir que la familia de Siré sí que está conforme con todo lo que se llevó a cabo. Pero eso ya también va con la personalidad de cada uno. Yo me imagino que el padre que se dedicó a investigar realmente y estuvo moviéndose muchísimo, descubriría cosas que le llevarían a tomar esa decisión, ¿no? Pues si él decía que no se celebrara el juicio era porque él tenía sus sospechas o porque tendría pruebas de que quizás debían seguir investigando o se debería enjuiciar a más personas, no solo a Ricart. Sí. Como hemos comentado, Cristina, el juicio comienza en mayo de 1997 y la sentencia sale a la luz el 5 de septiembre de ese mismo año. 36 días después de la conclusión del juicio es cuando... ¡Epa! ¿Estamos todos bien? Vale. Es cuando, bueno, se conoce que Miquel Ricart iba a ser condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento. Se le imponen, evidentemente, a las costas del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas, 1,8 millones de euros, a las familias de las niñas. Como todos recordaremos, y parece que fue ayer, Miquel Ricart salió de prisión en 2013 ante una gran expectación mediática. Y aquí ya es cuando se pierde la pista y creo que en cierto modo se da por cerrado el caso Alcácer. Se intenta olvidar, más bien. Yo creo que a nadie le interesa remover este caso. Hubo un culpable, una sentencia, estuvo en la cárcel, no lo que debía, simplemente estuvo 20 años. La gente se tranquilizó porque ya había alguien a quien culpar y al salir, pues seguramente desapareció. No, yo lo haría, yo no me dejaría. También te lo digo. Vale, pero Cristina, vamos a ver una cosa. ¿Me dejáis exponer las teorías que hay? Tú has ido y te están acusando y eres cabeza de turco. ¿Tú no destapas la manta? Depende. Estás 20 años en una cárcel, me da igual. O sea, yo la destapo. Depende de lo que tú obtengas a cambio. Yo la destapo. Yo puedo ser culpable porque por mucho que me digan... ¿Cuál es la consecuencia que puedes tener a cambio? A no ser que... Bueno, estamos hablando de ya... ¿O es mejor empezar de cero? Hay quien comenta que a Ricart se lo cargaron a salir de la cárcel. Hay quien comenta que, bueno, viajó hasta Cáceres, creo que era, y luego subió hasta Barcelona y ya desapareció hasta Francia. Las últimas noticias que tengo, que falta ver la veracidad de las mismas, es que Miquel Ricart está en Francia, de hecho tiene pareja, ha conseguido rehacer su vida, no tiene contacto con la hija. La hija salió una carta suya en los medios de comunicación cuando toda la liberación de su padre en 2013, un poco haciéndose preguntas, ¿no? Porque, claro, la hija creo que no llega a conocer a Miquel Ricart. Y ¿cómo te tienes que sentir? Es decir, tu padre es una de las personas más odiadas del mundo, bueno, más odiadas en este país, por así decirlo, pero luego hay una gran parte de las personas que no creen en eso que se dice sobre tu padre. No sé cómo se sentiría ella. Desde luego, igual él ha estado en la cárcel por ella. Claro, si vamos a pensar mal, como amenazas a la familia, pues evidentemente pues puede ser.
Que no sabemos, es un caso muy oscuro. No sabemos ¿no? lo que hay ahí detrás. Podemos hablar de las hipótesis, podemos hablar de las teorías que hay, de lo que se cuenta. Una pregunta que me hago yo sobre este caso y sobre Miquel Ricard más concretamente es: ¿por qué no salió a la luz la entrevista que le hizo, creo que fue Antena 3, Espejo Público? ¿Porque no interesaría? Yo es que, a ver, vivimos los medios de comunicación se mueven por intereses, como todo en este mundo. Algo que sé que es totalmente impopular, ¿vale? Y más hoy en día que vivimos en la época de los ofendiditos, como llama mucha gente. ¿Por qué hay que silenciar a las familias de los implicados? Yo no creo que haya que silenciarles. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a dar su versión. Pero no la aceptamos, es decir, a nosotros nos cuentan una versión oficial. Vamos al caso de Marta del Castillo, ¿vale? Porque yo, personalmente, encuentro mucho paralelismo entre el crimen de Alcácer y el caso de Marta del Castillo. Personalmente, ¿vale? Uh-huh. Igual estoy equivocado, igual estoy diciendo una salvajada. ¿Qué pasó con La Noria? La Noria era el programa más visto de España los sábados por la noche. Anuncian una entrevista a la madre del Cuco. Para mí el error está en pagarle dinero. Es que cuando tú pagas por algo, sí, pierde valor. Exactamente. Se empiezan a retirar los anunciantes y La Noria desaparece. ¿Por qué se quiere silenciar todo esto? O sea, parece que hay un aura, una necesidad de... Vamos a silenciar a los presuntos culpables. Y si el culpable no lo es, volvemos al caso Bakov. ¿Cuántos años tuvo Dolores Vázquez en la cárcel? Creo que estuvo 5 o 6 años en la cárcel. Y al final fue Tony King. Vamos a ver, en España no somos capaces de aceptar que haya gente mala. No. Sí, lo aceptamos, los humillamos. No, necesitamos culpables. Nos quedamos en la hoguera. Somos, cuando lo tomamos, vamos a ver, el español es así, de toda la vida. Cuando la toma contra alguien, es malo, y por mucho que esa persona intente defenderse, primero, que no se le da la oportunidad, y segundo, que digas lo que digas, una vez se crea el prejuicio de que tú eres así, no lo cambian. Y los medios de comunicación tampoco ayudan. Si tú lanzas una entrevista en la que alguien que toda España piensa que es culpable dice que es inocente, te vas a ganar muchos enemigos, mucha gente va a despenalizarte quizás por eso, y el miedo de perder audiencia, los medios de comunicación. De hecho, lo hemos visto esta semana con el caso de Dani Mateo y La Bandera. Silencio. Entonces, la teoría alternativa no la digo. La teoría alternativa nos quedan 3 minutos y creo que te la vas a reservar para el viernes que viene porque hay tantas teorías alternativas. Me silencio, ¿nos dais cuenta que me silencio? No quieren que diga la teoría alternativa. Que yo creo que llegado a este punto del programa, lo que deberíamos hacer es recomendar algo para el fin de semana. ¿Tenemos alguna película, alguna serie de Cristina? Cuéntanos tú, que has estado viajando por el mundo, ¿qué se cuece a nivel de terror? Pues mira, a nivel de terror, no sé si llamarlo terror realmente. Estoy convencido de que nuestros oyentes ya la han visto. Sé que vosotros no, y me hierve la sangre porque no sabéis la obra maestra que os estáis perdiendo. La veremos. Pero os recomiendo La Maldición de Hill House. La Maldición de Hill House. Sí, apunta, The Cristina. Haunting of Hill House, la tenéis en Netflix. Toma nota. Y os digo que en uno de los capítulos está uno de los mayores sustos que me he pegado yo nunca, ¿sí?, con una serie o película. A ver, yo no la he visto, pero sí que he leído artículos de estos que van rodando por ahí sobre gente que ha empezado a ver la serie y ha tenido que quitarla porque no pueden terminar de verla. Eso ya te digo yo que no sucede. Que yo tuve una noche así un poco mal rollera en el hotel en Cantón. Pero si, Alex, tú no crees en nada de eso, si a ti te pasa como Cristina, tú no crees nada de eso. Yo creo. ¿No crees? Siempre dices que no crees, que no te afecta, no te puede afectar. No tanto como tú. No, pero a ver, una cosa es creer, no puede ser, y otra cosa es verte en una habitación de hotel. Mira, si crees que te vas a China ya vienes con si la teoría de la atracción o no sé qué. Siempre te pasa algo. La ley de la atracción. Siempre te pasa algo. La ley de la atracción, Yo creo que tú eres muy sugestionable y te sugestionas de todo. No, estoy de acuerdo contigo. Sí. En fin, esto se empieza a poner negro. Claro. Chicos, os voy a despedir porque me lleva a un punto en el que no me gusta nada. Juanjo. Bueno, se me han quedado muchas cosas en el tintero. Espero que la semana que viene tenga la oportunidad de explayarme y expresar todas las teorías que hay por aquí. Mira, si nos ponemos a hablar del caso Alcácer, podemos estar 5 programas. No pasa nada. Y estoy convencido de que el año que viene, por estas fechas, si queremos retomarlo, habrá información nueva. Quiero hablar de la familia Inglés, quiero hablar de la teoría, quiero hablar del capitán, del barco.
Entonces, la semana que viene, Más. ya sabéis que tenemos más Pues sí. y mejor. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo espanta criaturas? Todavía Siempre me pregunta. Yo ya no. Sé que os está impacientando, pero... Ha entrado en blue. Nada, siguiente, no os interesa, no hay película todavía. Juanjo, muy buenas noches. Buenas noches. A ver si la semana que viene llegamos a los 100.000 de una vez. Joder, ¿tú quieres que corra mucho? Deja. Se está madurando, poquito a poco. Cristina, Cristina. Buenas noches. oye, ¿cómo fue Halloween? Muy bien, muy bien. Ya lo conté la semana pasada, se lo conté a Juanjo, a Roberta, a los oyentes. Ujú. ¿A qué no sabes de qué se Fue disfrazó? una noche de muertos. Vamos a la pregunta. No, da igual. No ¿A qué no sabes de qué se disfrazó? Pues de bruja. Es lo que es. Pues eso. Queridos oyentes, queridos amigos, amigas, esto es, bueno, el final del programa, primera parte del especial sobre el crimen de Alcácer. La semana que viene más, os deseamos un muy buen fin de semana. Si te gustan los temas de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.